Para centrar nuestro trabajo de este día, tenemos al padre don José Román Flecha Andrés, que pronunciará la conferencia titulada, la ponencia titulada María, una luz de esperanza en el camino. José Román Flecha Andrés es sacerdote de la diócesis de León, ha sido vicario y encargado de la parroquia de San Francisco de la Vega, se doctoró en Teología Moral por la Academia Alfonsiana de Roma, ha sido profesor en el Instituto Superior de Teología de León y en la Universidad Pontificia de Salamanca. Él mismo me ha pedido que fuese un currículum breve. Ya se ocupó de enviármelo breve para que no dijese nada más. Pero sí voy a añadir una cosa más, que es un buen paisano de León. Y de eso nos sentimos muy orgullosos. Suya es la palabra, don José Román. Muchas gracias. Bueno, y tú eres un buen obediente. Porque le dije, breve, soy sacerdote de León y ya está, nada más. Tuvimos un buen profesor en doble derecho in utroque iure en Salamanca, muy conocido por todo el mundo, que decía, lo mío, era un buen vasco, decía, lo mío, la persa es el sacerdote, todo lo demás son chaquetas que han ido colgando encima. Y es verdad. Bueno, ¿a quién tengo que dar las gracias? A Dios, lo primero, a María Eugenia, que me sedujo y me conquistó para que viniera a estar hoy aquí, a Aníbal, nuestro delegado y compañero y es alumno de esta casa, bueno, y a muchos de vosotros. Me ha dado mucha alegría, de verdad, que me hayáis invitado. Tuve la ocasión, cuando era un poco más joven, de ir con la peregrinación de León, de la Hermandad de León, a Lourdes. Bueno, y otras cuantas veces que he ido por mi cuenta, pero oficialmente con la peregrinación de León, y fue para mí un gustazo. Así que doy muchas gracias a ello. Después me gustó también mucho el título, que me pidieron que hablara de la esperanza, porque hice mi tesis doctoral sobre la esperanza, la pequeña niña que decía Peggy en el poema de Cien Porches de Cien Vertus, el pequeño pórtico de la segunda virtud, que Dios dice, ahí está esta niña esperanza. Pero que tengan fe, me parece bien, y que tengan caridad, lo entiendo, pero que tengan esperanza, lo dice Dios. Y sin embargo, ahí va esta niña, esta esperanza, juguetona, agarrada de la mano de sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad, y uno ya no sabe si son ellas las que llevan a la niña o es la pequeña niña Esperanza la que lleva a las dos hermanas mayores. Bueno, pues es que se me salen las lágrimas cuando hablo de la esperanza. En un mundo, además, que en este momento está cayendo en los dos pecados contrarios a la esperanza, que son la desesperanza, pensar que no hay meta y por tanto no merece la pena caminar. ¿Para qué? Y el otro pecado es la presunción, el pensar que uno ya ha llegado y por tanto no te merece tampoco la pena caminar. Bueno, pero decía Luis González Morán, leonés también, dice, tú a mí me sorprendes porque vas a dar una conferencia y dices, aquí tengo la conferencia, pero como os vais a aburrir, os la cuento. No, me voy a fijar un poco en los folios que traigo. Yo creo que hoy puede ser un gesto profético unirnos a tantos hermanos y hermanas que a lo largo de los tiempos se han dirigido a la Santísima Virgen María con una invocación que nosotros conocemos, la Salve. Esa invocación que ya el Papa Benedicto XIV, no XVI, Benedicto XIV, la atribuía a San Pedro de Mezonzo, obispo de Iria Flavia, Santiago de Compostela. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. 5 títulos muy sugerentes. Reina, Madre de Misericordia, que buena falta nos hace, vida, que la proclamamos yendo a Lourdes, dulzura, buena necesidad también, y esperanza nuestra. La misericordia y la esperanza son las señales de nuestra Reina y Señora. Pues bien, evocando ese comienzo de la Salve, aquí en León, nos dirigimos a la Virgen del Camino. Tenemos el santuario basílica a 6 kilómetros de aquí, en el Camino de Santiago, y nos dirigimos a ella con una estrofa que también me hace siempre llorar. La cantamos
en Palazuelo de Órbigo el día que enterrábamos a mi madre. Madre león te llama de sus hijos, y su dulzura si tu amor implora, su vida cuando dice que te quiere, y su esperanza cuando gime y llora. El himno a la Virgen del Camino. Pues bien, a esta devoción popular vino a sumarse la segunda encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, Salvados en Esperanza, publicada el día 30 de noviembre del año 2007. El título, Salvados en Esperanza, estaba tomado de la carta a los Romanos, el capítulo 8, que es el gran capítulo de la teología de la esperanza. Y allí el Papa nos decía lo siguiente, comillas: según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, confiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, y lo es, o no, decid que sí, el presente es muy fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta, y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se nos plantea la siguiente pregunta: ¿pero de qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella, y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella? ¿De qué certeza estamos tratando? Según el Papa Benedicto XVI, no es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Lo sabéis muy bien los camilleros, lo sabemos. Solo la esperanza que confía en el absoluto de Dios puede liberarnos de la idolatría, de todo lo que está esclavizando a la razón y a la libertad, que son las diosas contemporáneas, pero diosas fracasadas también. En contra de las falsas imágenes que de la esperanza se ofrecen, como miráis al cielo, ¿tenéis olvidado este suelo? No, mire, no es verdad. Precisamente porque esperamos la patria eterna, nos entregamos a la patria terrena. Vivimos mirando hacia una vida eterna, pero no olvidamos las demandas de la vida temporal. La esperanza cristiana nos abre a la colaboración activa para la humanización del mundo y la humanización de la humanidad. En la segunda parte de aquella encíclica, el Papa se fijaba en 3 lugares o 3 escuelas para aprender la asignatura de la esperanza. Primera, la oración. Dime cómo oras y te diré qué esperas. Dime lo que pides y te diré cuál es la meta de tus esperanzas. En la oración, decía el Papa, la persona ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales que desea en este momento. La pequeña, la niña esperanza, se equivoca cuando se aleja de Dios. Ha de purificar sus deseos y eso nos lo hace la esperanza cuando se convierte en oración, en plegaria, cuando superamos la tentación del pelagianismo de la que habla tantas veces el Papa Francisco. La segunda escuela es la del dolor y la peregrinación a Lourdes nos ayuda a comprender esto. Siempre me ha impresionado la procesión con el Santísimo, a primera hora de la tarde, cuando vamos pasando frente a las camillas y los altavoces, los hermanos que vienen de Lourdes lo saben mejor que yo, nos dicen: en Lourdes el ciego soy yo, el paralítico soy yo, el leproso soy yo. Bueno, pues el Papa nos decía que el dolor nos ayuda a comprender también el sentido de la esperanza y viceversa. El Papa Benedicto XVI nos decía que el sufrimiento revela nuestra fragilidad al construir el reino del hombre y nos invita a aliviar el dolor de los demás. Dios, la verdad y el amor en persona, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. San Bernardo de Claraval, al cual tengo mucha devoción, he predicado su fiesta en San Miguel de las Dueñas, que es el patrón, junto al monasterio cisterciense. Bernardo de Claraval acuñó aquella maravillosa expresión, lo decimos en latín porque aquí estudié latín, en este seminario,
Impasibilis est Deus, sed non incompasibilis. Ya, pero en español, por favor. Dios no puede padecer, pero puede compadecer. Bueno, aunque se os olvide toda mi charla, acordaos de esta frase de San Bernardo. Dios no puede padecer, pero se hizo hombre para poder compadecer, para entrar en nuestra piel dolorida. El ser humano tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer. Él mismo, con el hombre, compadece, y lo sabéis vosotros muy bien, de modo muy real, en carne y en sangre, como nos lo refiere el relato de la pasión de Jesús. Y dice el Papa, la capacidad de sufrir por amor de la verdad es un criterio de humanidad, pero esta capacidad de sufrir depende del tipo y de la grandeza de la esperanza que llevamos dentro y sobre la cual nos basamos. Así que van dos clases, dos escuelas, dos lugares para aprender la esperanza. Primero la oración, segundo el sufrimiento al cual habéis acompañado tantas veces. ¿Y cuál es la tercera escuela? La meditación sobre el juicio final. ¿Cómo dice? Bueno, en Francia está representado el juicio final en la entrada de varios monasterios, en la Catedral de León, en el pórtico central de la fachada del oeste, está el juicio final. Claro que los leoneses dicen, bueno, ahí están las calderas de Pedro Botero. Pues además de las calderas están los ángeles que tocan los instrumentos. El juicio. La meditación sobre el juicio nos dice, ¿y tú qué esperas? ¿Has aprendido a identificarte con el pobre, con el hambriento? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. La esperanza se aprende como pensaron nuestros antepasados al dejarla grabada esta escena en el tímpano de las catedrales o en la pared frontal de la Capilla Sistina del Vaticano, meditando el juicio. Benedicto XVI afirma que el juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia como porque es gracia. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otra, el juicio y la gracia, de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación con temor y temblor. Pues bien, me he referido al Papa Benedicto XVI. ¿Y el Papa Francisco? ¿Lo vamos a olvidar? Espero que no. Voy a estar en audiencia con él dentro de unos días y no quiero que me riña. El Papa Francisco nos ha exhortado a caminar bajo el signo de la esperanza. En su exhortación, Gaudete et exultate, gozaos y regocijaos, ha recordado también la meditación sobre el juicio que nos revela el protocolo de las obras de misericordia, por el cual hemos de ser examinados todos los seres humanos y no solo los cristianos. Cuando yo era joven pensaba que a la derecha nos va a poner a los católicos y a la izquierda a los no católicos. Con los años he visto que no habla nada ni de católicos ni de protestantes. Venid, benditos de mi Padre, marchad, malditos. Es decir, lo siento por los ateos y los agnósticos, es que nos va a juzgar a todos, ¿eh? El juicio es para todos. Y el criterio es precisamente el reconocimiento de la miseria con ojos de misericordia. Ese es el criterio. Bueno, pues el año 2022 se anunció que el lema del jubileo del 25, estamos a la puerta ya del Año Santo, había de ser peregrinos de la esperanza. Sí, tengo aquí la estampa. Ahí en San Isidoro me la han dado estos días. Peregrinos de esperanza. 4 peregrinos agarrados a una cruz que se convierte en ancla para fijarnos en las aguas turbulentas de los mares de hoy. Peregrinos de la esperanza. Y esa es la idea que se transmite en la bula papal de convocación del jubileo, titulada La esperanza no defrauda, de la carta a los Romanos, de nuevo, capítulo 5, versículo 5. Bueno, pues ese mensaje nos dice que el próximo jubileo ha de ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. Con Él, a quien la Iglesia tiene la misión de anunciar siempre, en todas partes y a todos, como nuestra esperanza. Así lo dice Pablo
en la primera carta a Timoteo, en la primera frase del primer capítulo. Jesús es nuestra esperanza. Así que el Papa expone el sentido de esta virtud teologal que va acompañada por la fe y por la caridad, como decíamos con el poema de Charles Péguy. Justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no queda defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Papa subraya además la importancia y la urgencia de anunciar y de promover la esperanza frente a los dramas de la guerra, al drama del invierno demográfico, el drama de la explotación y destrozo de la casa común. 3 temas que han atraído constantemente su atención durante su pontificado. La guerra, que es siempre una derrota, el invierno demográfico, la negación a amar la vida humana y el destrozo de la casa común, el mundo creado por Dios. Dice él, estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato, en un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante. A lo largo de este año jubilar habrá que reflexionar sobre las necesidades de las personas y de los grupos sociales. En un mundo marcado por la prisa, el Papa nos exhorta a descubrir la otra hermana de la esperanza, que es la paciencia. Había un cura en León hace unos cuantos años que decía, como siempre he dicho yo y ahora el Papa ha venido a darme la razón. Pues a mí me pasa igual. Llevo años diciendo, la esperanza es que tiene otra hermana, que es la paciencia. Y ahora el Papa dice, bueno, no sé si es hermana. Dice él, la paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Por lo tanto, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza, y al mismo tiempo la sostiene. Yo creía que era hermana, pues no, es hija. La paciencia es la hija. La esperanza dice, allá está la meta. Y la paciencia dice, pasito a pasito, pasazo a pasazo. ¿Qué podemos hacer ahora? La esperanza nos invita a soñar y la paciencia toca el despertador. El Papa Francisco ha dicho otra cosa muy importante. Desde que yo estudiaba en esta casa, cuando el Papa Juan XXIII anunció el Concilio Vaticano II, en el año 59, el 11 de octubre de 1962, yo estaba en clase aquí había una clase, y nos dieron un disgusto. Dijeron, por parte del señor vicario general, don Fernando, se suspenden las clases hoy. Vayan al Palacio Episcopal, con el único televisor que había en la ciudad, a ver el principio del Concilio Vaticano II. Desde aquí fuimos al Palacio a ver la apertura del concilio. Pues con ese motivo Juan XXIII empezó a hablar de los signos de los tiempos. Jesús dijo, hay que ver cómo sois. Por la tarde veis que el cielo está rojo y decís, mañana hará bueno. ¿Cómo lo cantaba aquel cantante francés? Le ciel est rouge, il fera bon, el cielo está rojo, mañana hará bueno. ¿Sois capaces de distinguir los signos del tiempo atmosférico, the weather en inglés, y no sois capaces de distinguir los signos del tiempo cronológico, the time en inglés? Hay que aprender a distinguir los signos de los tiempos. A ver qué nos está diciendo Dios. Bueno, pues ha venido el Papa Francisco y resulta que no nos habla de los signos de los tiempos. Dice, este es el momento para cambiar los signos de los tiempos en signos de esperanza. Los signos de los tiempos que contienen el anhelo del corazón humano necesitado de la presencia salvífica de Dios requieren ser transformados en signos de esperanza. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde empezamos? El primer signo de esperanza deberá ser la paz para el mundo, que vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra, que él califica constantemente como una derrota. Cuando estudiaba en este seminario iba escribiendo un diario de vez en cuando y hay una página en la que dice, ¿quién sabe si mañana despertaremos en guerra con motivo de la guerra de los submarinos y de los buques rusos que iban hacia La Habana en aquel momento, hacia Cuba? Pero ahora estamos también a unos segundos de una posible guerra mundial.
transformar los signos de los tiempos en signos de esperanza. Otro signo de esperanza habría de ser el amor a la vida, en un momento señalado por una preocupante disminución de la natalidad y una dramática inclinación a la cultura de la muerte, de la que hablaba Juan Pablo II. Además, tercero, en el año jubilar estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Estén atentos, que luego pregunto la lección. Primer signo, el signo de esperanza para la paz. Segundo, para el amor a la vida. Tercero, las personas que viven en condiciones de pobreza. Cuarto, los presos. Para ofrecerles un signo concreto de cercanía, afirma el Papa Francisco que desea abrir él mismo una puerta santa, no solo en la Basílica de San Pedro en Roma, sino en una cárcel. Ya lo hizo en el año jubilar de la Misericordia, abriendo la puerta santa en África Central. Abrir la puerta santa en una cárcel, a fin de que sea para ellos un símbolo que invita a mirar al futuro con esperanza y con un renovado compromiso de vida. Quinto, por otra parte, escribe que con motivo de este año jubilar habrá que ofrecer signos concretos de esperanza a los enfermos he dicho, qué malo soy, ¿verdad? Signos concretos de esperanza a los enfermos, a los jóvenes, a los migrantes, a los exiliados, a los desplazados y refugiados, a los ancianos, vivo en una residencia de ancianos, a los ancianos, a los pobres y a los hambrientos. La esperanza no confunde, número 13. Pues bien, esta referencia del Papa a los enfermos ha de encontrar una resonancia afectiva y efectiva en todas las personas implicadas de alguna manera en el amplio movimiento de las hermandades, de la hermandad de Nuestra Señora de Lourdes. Tanto los enfermos como los camilleros y los numerosos colaboradores que vuelven confiadamente sus ojos a la Señora que se presentaba un día a Bernadette como la Inmaculada Concepción. Ella es invocada hoy como una luz de esperanza en el camino de la fe y en el ejercicio de la caridad hospitalaria. Siempre recuerdo con mucho cariño, en una de las peregrinaciones diocesanas, que me pidieron que celebrase la misa en la capilla de San José y pedí que leyéramos como evangelio el episodio de aquel paralítico que es traído por los camilleros y descolgado frente a Jesús. A eso vamos a Lourdes, no solamente a pedir la salud, sino a pedir fuerzas para llevar al enfermo hasta el Señor. Bueno, pues refiriéndose a la carta a los Hebreos, que dice que esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla y que está en la estampa del Año Santo, una ancla sólida y firme. El texto griego dice, asphalen kai bebayan, una esperanza sólida y firme que penetra más allá del velo, allí donde Jesús entró por nosotros como nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Y como recordando su oración ante el azote de la pandemia, ¿recordáis aquella noche oscura y lluviosa en que Francisco oró él solo en la plaza de San Pedro en los tiempos de la pandemia y nos habló del naufragio posible de los discípulos en el lago? El ancla es la imagen más sugestiva para comprender la estabilidad y la seguridad que poseemos si nos encomendamos al Señor Jesús, aun en medio de las aguas agitadas de la vida. Las tempestades nunca podrán prevalecer. ¿Por qué? Tienen que llevarnos a desconfiar de nosotros mismos y a desconfiar de nuestras seguridades de todos los días. Y el Papa añade que esta esperanza, mucho más grande que las satisfacciones de cada día y que las mejoras de las condiciones de vida, nos transporta más allá de las pruebas y nos exhorta a caminar, sin perder de vista la grandeza de la meta a la que hemos sido llamados en el cielo. Las tradiciones compostelanas nos cuentan que había una vez un peregrino que pasó por aquí, venía desde Burgos, de Fromista, por Sagún, vino por León, pasó por Ponferrada, por Villafranca del Bierzo, el Cebreiro, seguía caminando. De pronto encontró a otro peregrino que venía de allá. Señor,
me queda mucho camino hasta Santiago. ¿De dónde venís vos? De Aquitania vengo, de la Francia. ¿Tan lejos? Agotado vengo. Quédaos tanto camino como el que caminado habéis. Si tal es la situación, mejor abandono y me vuelvo a mi tierra. Y se volvió. Y dice la leyenda, si hubiera dado 4 pasos más, habría descubierto las torres de la Catedral de Santiago. Porque el otro informador, otro no era que el mismo demonio. Se acabó la leyenda. Caminar, caminar, caminar en la esperanza. A pesar de las dificultades, a pesar de las noticias, de la mala información, o a pesar de los telediarios, o a pesar de vuestros vecinos de casa que os dicen, ¿y tú para qué? Que esa es la pregunta fatídica de hoy. ¿Y para qué? En el mundo de hoy se ha cambiado la pregunta. Siempre nos preguntan ¿para qué? En lugar de preguntar ¿qué significa? Ese es uno de los errores de nuestra cultura. Esta esperanza es más grande que las satisfacciones de cada día, y más grande que el cansancio, y más grande que las millas que hemos caminado desde Aquitania. El Papa manifiesta su deseo de que en el próximo jubileo, caracterizado por la esperanza que no declina, el testimonio creyente pueda ser en el mundo levadura de genuina esperanza, anuncio de cielos nuevos y de tierra nueva, donde habite la justicia, donde habite la concordia entre los pueblos, orientados hacia el cumplimiento de la promesa del Señor. Por tanto, añade él, dejémonos atraer desde ahora por la esperanza y permitamos que a través de nosotros sea contagiosa para cuantos la desean, la buscan, la ignoran o la desprecian. Que nuestra vida pueda decirles, espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Salmo 27. Que la fuerza de esa esperanza pueda colmar nuestro presente en la espera confiada de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No lo decimos todos los días? Ven, Señor Jesús. ¿Lo decimos en serio? Ven, Señor Jesús. ¿Y a vos, madre, os voy a olvidar? Si me han invitado para hablar de vos, de ti. Recordando el mensaje de las bienaventuranzas, como nos ha sido transmitido por el Evangelio según San Mateo, podemos volver nuestros ojos a Santa María, a la que Isabel calificó como bienaventurada. En ella podemos siempre redescubrir y seguir la luz de la esperanza. María es esperanza para los que tienen ese espíritu de pobres que los lleva a poner su confianza solamente en Dios, en lugar de apoyarse en los ídolos inhumanos de este mundo. Esa es la primera bienaventuranza. La segunda, la de los mansos, ¿no? María es esperanza para los mansos y humildes de esta tierra, es decir, para todos los que han renunciado a la violencia y tratan cada día de convertir el servicio a los demás en el lema de su vida. Y la tercera, los que lloran. María es esperanza para todos los que sufren y lloran, para todos los afligidos, especialmente al ver cómo se desprecia la voluntad y el proyecto de Dios sobre este mundo. Y la cuarta, hambrear. María es esperanza para aquellos que tienen todavía hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad. Es decir, para los que todavía anhelan la meta de la rectitud y de la santidad sin caer en la doble tentación de la desesperanza y de la presunción. Y la quinta, María es esperanza para los misericordiosos y compasivos. Los misericordiosos y compasivos. Para todos los que han remado contracorriente, para todos los que van remando aún en un mundo marcado por el individualismo, por la indiferencia, por el egoísmo, por la insolidaridad. Y la sexta, los limpios de corazón, que no son solo los castos, aunque también. María es esperanza para los que conservan un corazón limpio en medio de un mundo en el que se respiran aires fétidos, de engaño, de corrupción, de falsedad, de mentira. La séptima, los pacificadores.
María es esperanza para los que se esfuerzan en promover la paz y la armonía, en un momento en que la tolerancia es una palabra que se entiende como derecho mío, pero nunca como un deber para tolerar al que piensa diferente. María es finalmente esperanza para todos los que son perseguidos por enemigos de fuera y de dentro, como decía el mismo San Bernardo que he citado antes. Esperanza para todos los que son perseguidos por mantenerse fieles al ideal de la justicia, de la paz, del amor de Dios, de la fe, aun en medio de un mundo que tiene más miedo a la soledad que al error. Con tal de no quedar solo, cualquiera se alía hasta con los más mentirosos. Estrella del mar. El Papa Benedicto XVI concluía su encíclica Spe Salvi citando el conocido himno Ave Maris Stella, Dios te salve, estrella del mar. Los que han ido a Tierra Santa la habrán recordado, Stella Maris, junto a la iglesia del Monte Carmelo. En María se muestra el deseo de que la Madre de Dios y Madre de nuestra esperanza nos indique con su vida el camino hacia el reino de la vida eterna y nos guíe en nuestro camino. Pero también el Papa Francisco concluye la bula papal de convocación al jubileo con una hermosa referencia a la Virgen María como estrella del mar. Según él, no es casual que la piedad popular siga invocando a la Santísima Virgen como Stella Maris, estrella del mar, que guiaba a los navegantes mirando a la estrella polar en el hemisferio norte, hasta que, supongo que después de Magallanes y Elcano, descubriendo el hemisferio sur, miraron también a la Gran Cruz del Sur, los marinos que iban más allá del Ecuador. María, estrella del mar, título expresivo de la esperanza cierta de que en los borrascosos acontecimientos de la vida, la Madre de Dios viene en nuestro auxilio, en vuestro auxilio, en nuestro auxilio. Nos sostiene y nos invita a confiar y a seguir esperando contra toda esperanza. Así que invocar a María hoy, aquí, en este salón y en vuestra misión, como una luz de esperanza en el camino, es una buena consigna para el próximo jubileo, ante el cual se nos exhorta a todos a vivir como generosos caminantes de esperanza. Y es un motivo para orientar nuestra oración y nuestro servicio de hospitalidad. Pero no está bien hablar de ti sin hablarte a ti. Santa María, Reina y Madre de la Esperanza, intercede por nosotros para que con la ayuda del Espíritu sigamos con alegría, con esfuerzo, con audacia, el camino que el Padre nos ha revelado en tu Hijo Jesús, que es nuestro Señor. Amén. Vaya recorrido por la esperanza. Claro, seguramente a alguno de nosotros igual le ha quedado alguna duda. Yo no sé, Padre José Román, si le parece bien que alguna persona nos pueda hacer alguna interpelación. Vuestro es el turno. Bueno, decía una señora de aquí de Matahuenga, de León, que lo fácil es hacer preguntas, lo difícil es responderlas. Bueno, y si no son preguntas, tal vez puede ser compartir experiencias, es decir, pues en las peregrinaciones a Lourdes yo he vivido esta esperanza en este momento, o al contrario, me he sentido cansado o cansada. Mis amigos y amigas me han preguntado, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué haces eso? Pues seguramente que todo el mundo tiene no solamente dudas, sino también experiencias. Y certezas también tenemos, claro. Todos a la vez, no, de uno en uno. Cantinflas decía eso, no se me arremolinen. ¿Hay un micro ahí abajo? Sí. Sí, hay un micro. Si alguien, hay un micrófono para si alguien quiere intervenir. No sé quién está de los voluntarios de León que pueda salir. Conchita. Para que alguien nos aporte.
Que nos hablen los hermanos que vienen de Lourdes, cómo viven ellos la esperanza, si ven que la reflejamos en el rostro cuando vamos allí o vamos desganados, quién sabe. Mire, A ver, díganos quién es y de dónde viene. Como dice el Apocalipsis, ¿y estos quiénes son y de dónde vienen? Que viene desde Sevilla. ¿Y cómo no nos hemos encontrado cuando he ido yo a predicar a Nuestra Señora de la Esperanza Macarena? ¿La Esperanza? Lo creé. La próxima vez. La próxima. A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es el cuidado con la información. Cómo a este peregrino le arruinó la vida el haberse fiado de una información. Y en la vida que tenemos ahora, que todos son focos de informaciones, unas tan contradictorias, unas de otras, que hay que tener una mente muy clara en el tema de la fe para saber de quién se fía una. Me ha llamado muchísimo la atención. Tiene toda la razón, porque cualquier informante resulta que puede ser el demonio. El Papa Francisco nos ha dicho que el demonio se viste de forma muy elegante. San Ignacio de Loyola en los ejercicios dice que el demonio se viste de ángel de luz. Y los salmantinos, que tenemos aquí unos cuantos, ven que en la Catedral Vieja de Salamanca, en el precioso retablo de Dello Delli, vemos al demonio tentando a Jesús y el demonio está vestido de monje, aunque por debajo del vestido se le ven las patas de avestruz que tiene. El rabo también se le ve. Sí, pues es verdad, ante la información. Fíjense que hasta los políticos, con motivo de la riada de Valencia, nos han dicho, atención a los bulos. Y uno dice, pero bueno... Como cada bando da un bulo distinto, pues a ver cómo se come. Exactamente. Muy bien, sevillana. ¿Alguien más quiere intervenir? Padre Mauricio, ¿quiere usted intervenir? Que dicen que quiere usted intervenir. Después. Padre Mauricio tiene una ponencia. Está preparando los cartuchos para esta tarde. Bueno, pues si no hay nada más, damos gracias a Dios, nos ponemos bajo la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Esperanza. Si tienen tiempo y pueden acercarse a la Catedral de León, vean que detrás del altar mayor, en la girola, hay una preciosa imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, bellísima. Yo era monaguillo a mis 10 años y decía, ¿cómo es que esta imagen siempre tiene flores y luces? Claro, después con el tiempo me he dado cuenta que esa imagen de María tiene el vientre abultado. Es decir, es la conmemoración de la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza, Santa María de la O, el 18 de diciembre, María embarazada. Por tanto, han ido ahí muchas mujeres que estaban viviendo en estado de buena esperanza. Pero vale también para los que no somos señoras, para todos los que deseamos poner a Jesucristo en este mundo, y es una imagen bellísima para pedirle, ayúdanos a crecer y caminar en la esperanza. Pues estas han sido las palabras del padre José Román. Como dije, paisano leonés, podemos estar orgullosos de él, Y le vamos a hacer entrega de un pequeño detalle y, por supuesto, de este calurosísimo aplauso que vamos a hacer.